Saludos, buenos días, muy buenos días. Favor y gracias sobre cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperando que la gracia y el favor del Eterno estén con cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos en este día poder llegar a cada uno de ustedes y ser de bendición y de edificación. Es para mí de sumo gozo, de sumo provecho poder compartir lo que hemos venido desarrollando en cuanto a esta serie llamada El Evangelio ha muerto. Esperamos que todos los temas que hayamos desarrollado junto a ustedes, ustedes los estén corroborando, siguiendo, tomando nota y demás en cuanto a la escritura y también haciéndole partícipe a otros de esta magna tarea bíblica. A modo de recomendación, les motivamos a que se puedan inscribir en nuestro canal de YouTube, Servicio Más Discipulado. Así es, Servicio Más Discipulado. Pueden hacer sus comentarios, sus recomendaciones y demás. Y pues esto nos permitirá seguir creciendo. Y también les comentamos que al final de este tema número 4 hay una información en cuanto a lo que Dios mediante desarrollaremos en el mes de enero del 2025, ya que la tarea es poder hacia allá dirigirnos, tanto de manera virtual como presencial, de manera local y también a nivel internacional. Así que le animamos a que pueda considerar esta información y también este proyecto educativo. Bueno, dicho eso, vamos al tema que hoy nos apremia y esperamos que usted pueda, junto conmigo, seguir creciendo, ¿no?, en esta tarea. Recuerde que la serie es el Evangelio a modo de pregunta. ¿Ha muerto? No llega a ninguna conclusión si previamente usted no se toma unos minutos de tiempo para poder ver y oír la introducción, los tres temas anteriores y obviamente este, ¿no? Tema número 4, el Evangelio en cifras. ¿Qué dicen las estadísticas sobre su impacto hoy en el siglo XXI? Esperamos que todo pueda darse de acuerdo a lo que se ha planificado, ¿verdad? Muy bien. A modo de introducción, hoy más que nunca vivimos en una era donde los datos nos muestran realidades que no podemos ignorar. Las cifras relacionadas con la participación en la iglesia, las conversiones y la percepción de la fe cristiana no solo reflejan tendencias, sino que también son espejos que nos obligan, mire esta palabra, a evaluar nuestro impacto, nuestro servicio, nuestra manera de poder educar y edificar a los demás en el mundo. ¿Está la fe perdiendo relevancia? ¿O estamos llamados a cambiar la narrativa, si fuese el caso? Estas preguntas invitan a una reflexión, invitan a poder detenernos, considerar, analizar, meditar y obviamente a reflexionar de una manera profunda ya la acción inmediata. Es decir, que esto nos pueda conducir a reflexionar y a poder tener respuestas coherentes en cuanto a esto se refiere, ¿no? Estas diríamos que siempre las cifras no, con una mínima excepción, no mienten. Los números no mienten. Y yo pretendo en este tema número 4, recuerde la serie El Evangelio ha muerto, por medio de los números, de ciertos datos, de ciertas estadísticas, poder corroborar si hoy hemos crecido, hemos decrecido, hemos avanzado, estamos menguando, nos hemos detenido. Y todo esto que pudiese llevarnos a considerar si en realidad estamos haciendo la tarea o no. Vamos a seguir. Mateo capítulo 9, verso 37 y 38 se lee.
Entonces dijo a sus discípulos, ¿quién? Jesús. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es una parábola que debe de ser entendida en el contexto cultural inmediato del momento y hoy en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque hoy, a pesar de seguir rogando por obreros, a pesar de seguir eh, orando por aquellos que deben de dirigirse hacia allá, nosotros estamos acá en este momento, como por ejemplo hoy, utilizando este medio de comunicación o de transmisión y demás para poder hacer la tarea. Y la intención es que a la verdad hoy se necesitan obreros. Pero no es nada más, tome una mochila, coja una Biblia, coja unas botas montañeras y vaya a la tarea como muchas veces se dice. No, no, hay que planificar, hay que equipar, hay que preparar, hay que estar preparado, listo para esta tarea. Mire, por ejemplo, hace un tiempo atrás, ¿no? Esta era la tendencia, era la manera, era la forma de creer que por el hecho de en un estadio o en un coliseo o en un lugar amplio o grande, estar reunidos o convocados escuchando a un predicador o un cantante, esto era una evidencia de que la iglesia estaba creciendo, de que esto era la medida, la balanza, y no es así, o no fue así, porque esto hoy, luego de la pandemia, ya no es así. Añádale a eso un sinnúmero de prohibiciones, lamentablemente muchos cristianos que han vuelto atrás, otros que nada más estaban en ese momento por la efervescencia de lo que había en estos lugares, y no tengo nada en contra de esta actividad, pero a modo de referencia y de ejemplo lo estoy tomando y mencionando. Hoy esto cambió. Ya el tema de las multitudes cambió para siempre. Y si están regresando y volviendo, es simplemente por el hecho de que como ya no podemos hacer nada más, volvamos. Maravilloso quien lo haga, maravilloso quien lo continúe haciendo, pero creo que hay otro grupo que está enfocado en otra tarea. Pero esta nunca fue la medida, nunca fue la medida ni el estándar para medir si la iglesia estaba creciendo o no, avanzando o no, ni mucho menos si era espiritual o no. Nunca fue la medida ni lo será. Eh, Puedo también sumar este dato que he considerado con ustedes. Los números cuentan historias que las palabras a veces no pueden expresar. Eso es innegable. En un mundo de constante cambio, las estadísticas sobre la fe cristiana revelan tanto los desafíos como las oportunidades que enfrenta el Evangelio en la actualidad. Más que cifras, oído y atención, son llamados a la acción para revitalizar la misión. Es decir, que la intención de Jesús siempre fue no que las multitudes le siguieran total. A algunos les dio de comer, les dio pan, les dio pescado, los sanó, los libertó, les liberó y demás. Y mira, un grupo siguió a Barrabás, otro grupo lo seguía a él de lejitos, y ya usted conoce la historia. Luego también en uno de los evangelios, en Marcos, el Señor les dice, mira, ustedes me siguen por el pan de esta tierra, pero ¿sabe qué? Preocúpense más en el pan que yo doy, que yo soy, que es el que produce y da vida eterna. Y les dijo que solamente las multitudes le seguían por los panes y los peces.
Claro que hay que atender los números, claro que hay que poderlos tener en cuenta, pero más que cifras, son llamados a la acción para rehabilitar o revitalizar la misión que lamentablemente se ha perdido. Y eso muchas de las veces suma y añade y contribuye para que la gente diga que el evangelio en realidad ha muerto. Ha muerto. Los extremos son malos. ¿Cómo así? Tanto el que llevaba años creyendo que el tema de las megacongregaciones y eventos multitudinarios iba a cambiar una comunidad, un barrio, una ciudad, un país, un continente o el mundo. No fue así. Lo opuesto también es cierto, que es imposible de que alguien diga que tenga un llamado a una tarea más que nada pastoral y lleva años sin crecer, lleva años sin avanzar, lleva años con la misma cantidad de personas. Y yo entiendo que puede ser que usted tenga una asignación para 10, pero que esos 10 sean buenos discípulos. Si usted tiene una asignación solo para 50 y de ahí no crece o no ha crecido en estos últimos años, bueno, que esos 50 sean 50 discípulos que junto con usted desarrollen una tarea excelente de 100 y demás. Pero no es posible que los años pasen y que se tenga esa cantidad de personas y en vez de avanzar y crecer, tiendan muchas veces a decir, no, si yo estoy aburrido, o lo más fuerte es que esa congregación pase desapercibida en la comunidad y aún más esté próximo a cerrar. Los extremos son malos los extremos. Mira, por ejemplo, y con Fuentes, y déjame tomarme unos minutos. Mira lo que dijo el pastor Harold Brendenshell, octubre 10 del 1964, y estoy tomando la fuente que la citó, que es el doctor Paulino, al cual honro y respeto y le agradezco. Oído y atención. Crecimiento y motivaciones erradas. Hasta que logremos entender que el crecimiento local de la iglesia no es agrandar, hinchar, aumentar, transferir miembros, abultar la misma o entrar en competencia insaciable por los números con el pretexto de ganar almas para Cristo, para luego inflar nuestro ego, adquirir prestigio egocéntrico, obtener fama, satisfacer sutilmente nuestro orgullo ególatra, tratar a los demás con jactancia, altivez, dejadez, arrogancia, encopetamiento y aumentar nuestra economía, nuestro estatus personal y estándar de vida. Mira la conclusión. Estaremos impulsados por motivaciones erróneas y poseídos por el espíritu incorrecto. Mira lo duro, lo frío, lo confrontador que es este pequeño fragmento, que lamentablemente en época pasada contribuyó para manipular a mucha gente, para controlar a los que no estudiaban, para usar al antojo de ellos, a los que ni tan siquiera se tomaban el tiempo de haber tomado como mínimo un año de discipulado bíblico, cristocéntrico, conceptual, contemporáneo. Y eso en esa época causó todo esto. Había competencia. Oiga, si yo le digo cosas que oímos de los que aparecían en los canales de televisión de línea cristiana, era una cosa complicada, pero decían una cosa y enseñaban otra, pero comentaban otra. Había una competencia, un negocio, y esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el tema general de la serie es el evangelio muerto
Y es por eso de las cifras y los números y las tendencias que en esa etapa se marcó profundamente que hoy eso ya es historia. Es historia. Por ejemplo, esto no lo podemos olvidar. Prohibido olvidar. ¿Qué había? Obsesión numerológica competitiva. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? ¿Cuántos tiene fulano? ¿Cuántos tiene mengano? Ah, tenemos tanto, estamos en victoria. ¿Cuántos tienes tú? Mira cómo se llamaba. Tengo 10 pelagatos rebeldes que no me obedecen. Esa era la manera de cómo trataban al pueblo. Dos, ambición de crecimiento por rivalidad. Esa era la forma y la manera de cómo se hacían las cosas, sin generalizar. Número tres, afán y ansiedad de llenar la congregación por antagonismo, rivalidad, por enemistad, por competencia. Y cuatro, la fiebre de reclutar miembros aceleradamente. No importa cómo llegaban y cómo se mantenían. Lo importante es que tenían 500, que tenían 1000, que tenían 2000, que tenían 5000, que tenían 25.000, que tenían 1.000.000 alrededor del mundo. Hoy eso lamentablemente desapareció. Y quien verdaderamente pretenda crecer como iglesia saludable en todo el sentido de la palabra, tiene que volver al discipulado. Las campañas evangelísticas masivas se terminaron. El ir a oír a un predicador famoso que trae una revelación fresca a este continente o a este punto o a este país, esa época se terminó. Hoy es la era y la época de la iglesia desarrollando tareas comunitarias, tareas de servicio, de discipulado, de mentoría, de evangelismo, la tarea de la gran comisión en los pueblos, en los campos, en las comunidades. Y para aquellos que me están viendo y oyendo, bueno, ya hoy ya no se escucha. En esa época se escuchaba que decía que Dios los usaba con milagros creativos, sanidades, algunos de ellos innegable esa tarea que Dios les había dado, pero algunos otros charlatanes que decían que Dios los usaba. ¿Por qué no fuiste en época de pandemia a sanar a todos los que estaban enfermos de COVID? ¿O por qué no fuiste a los hospitales donde están lamentablemente postrados personas que padecen de cáncer, de leucemia, de temas complicado? Porque si tú dices que tienes el don, tú dices que tienes el don, bueno, ejércelo, manifiéstalo. Si tú dices que tienes el don y que Dios te usa de manera poderosa y que esto no es de tanto bla, 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 ni de tanta letra, ni de tanta filosofía, ni de tanta hermenéutica, ni de tanta homilética, ni de tanto conocimiento, ni de tanto libro, ni de tanto discipulado, sino es con palabra y con poder. Todavía tienes tiempo de ir a los hospitales y sanarlos a todos, porque esa es la forma y la manera de cómo mucha gente le enseñó y le impuso a un grupo de personas cómo era la cosa. Pero esto, prohibido olvidar. Los números cuentan historias que las palabras a veces no pueden expresar. Por segunda vez leo esto. En un mundo de constante cambio, las estadísticas sobre la fe cristiana revelan tanto los desafíos como las oportunidades que enfrenta el Evangelio en la actualidad. Más que cifras, más que cifras, más que números, más que aglutinamiento y aglomeración de personas, somos llamados a la acción para revitalizar la visión, la misión, la misión, la misión, la misión. Esa es la tarea. ¿Cuáles son las realidades actuales según las estadísticas en lo que hemos podido investigar, analizar, preguntar, corroborar? Número uno, descenso en la participación regular. Déjame. Descenso en la participación regular. En los últimos 20 años, las estadísticas semanal, la asistencia semanal a la iglesia en América Latina ha disminuido en un promedio de un 15 a 20%. Las generaciones jóvenes, cuántico, virtual, los millennials en especial, se sienten desconectadas de las prácticas tradicionales.
Pastor y pastora, nuestros pastores, por favor, consideren, usted y yo venimos de la vieja escuela con otras formas, otras tendencias, sin negociar, oído y atención, y dejo claro, sin negociar el fundamento bíblico, la oración, el ayuno, la honestidad, el dar, la obra misionera, la santidad, la moral. Por favor, de eso yo no estoy argumentando nada contrario, pero si usted pretende que con los mismos métodos que usted y yo fuimos alcanzados, evangelizados y guiados en el evangelio de años atrás le va a funcionar a los jóvenes, hoy les tengo una mala noticia, perderá su tiempo, se va a frustrar, se va a quemar, se va a decepcionar y como ya está sucediendo hoy, no tendrá jóvenes en su congregación, no los tendrá. Y es por eso que el Señor, y luego le voy a dar una información que usted necesita saber, porque también estamos atendiendo este sector juvenil, que es muy delicado, muy complicado y muy difícil de tratar. Y usted lo sabe. Dos, crecimiento de los no religiosos, o los que no están comprometidos, diríamos. Los nones, personas que no se identifican con ninguna religión, con ningún dogma, con ningún credo, son el grupo que más rápido crecimiento en muchos países occidentales tienen. Esto plantea la pregunta, ¿qué está ofreciendo la iglesia evangélica? La iglesia evangélica a las necesidades de esta congregación, de esta generación, a más de un Dios te bendiga, a más de busca a Cristo, a más de congrégate todos los días, a más de hora, ayuna y demás. ¿Qué más le ofrecemos? ¿Qué le ofrece usted? ¿Qué le ofrezco yo? ¿Qué le ofrece usted a esta generación más allá de lo rutinario y lo normal y lo que ya la gente sabe y conoce? Lo mismo y lo mismo. Si usted y yo le estamos ofreciendo a esta generación está en fuego, y no del Espíritu Santo, sino en fuego de crisis, de problemas, de situaciones y demás. Si usted y yo le vamos a ofrecer lo mismo y lo mismo, ya usted sabe la respuesta. Nada de nada. Impacto en los medios digitales. A pesar de la desconexión física, el consumo de contenido cristiano en plataformas digitales ha crecido más del 30%. Eso no lo discutimos. TikTok, Instagram, ahorita usted, es más, y con mucho respeto lo voy a decir, hay cristianos que más siguen a su predicador favorito por TikTok y le envían dinerito que estar junto con sus pastores y líderes haciendo la tarea en el sector donde ellos viven. Es decir, que muchos de ellos son más fieles a su predicador favorito de YouTube y de Instagram que le profetiza todos los días. Todos los días le habla Dios a esta persona de TikTok. Que ser comprometidos con sus pastores y sus líderes en sus congregaciones. Más se motivan por la profecía que les da su predicador o predicadora favorita por TikTok, que por la palabra seria y cristocéntrica que les dan sus pastores. Esto sugiere que la fe sigue siendo relevante, oído y atención, pero necesita adaptarse al contexto moderno. Es decir, que está el grupo del extremo de que Dios les habla a cada rato y que te dice comparte y envía tu regalito, pero les habla a Dios a cada rato, ahí todos los días, y está el otro grupo. No se actualiza, todavía cree que estamos en la época de los 70 y que las redes son del diablo. Esto es serio, mis hermanos. Y más le vale que lo tome en cuenta, y yo también. Compromiso comunitario en crisis. Más del 60% de los cristianos encuestados en encuestas globales, la fuente, afirman sentirse desconectados de su comunidad de fe, citando falta de apoyo o relevancia. ¿Por qué dejó de servir? No me apoyan. ¿Por qué dejó de evangelizar? Porque nadie me acompaña. ¿Por qué dejó de servir en el campo, en la obra misionera, como usted en estos últimos años venía desarrollando esa tarea? Porque mi iglesia no me ayuda económicamente y yo no tengo trabajo. Añádale a eso todo lo que pudiésemos sumar. No hay apoyo, no hay ayuda. Muy poca ayuda.
muy poca colaboración a los misioneros de verdad. Y hay gente que tiene, hay gente que puede de manera eh, económica servir, ayudar, colaborar a aquellos que en realidad hacen la tarea de la obra de la Gran Comisión. Dios a usted le ha bendecido, bendiga la obra, ayude, colabore, colabóranos a los que no te profetizamos todos los días, sino que te comunicamos temas relevantes para que te eduques. Bendícenos aquellos que no manejamos tus emociones ni te manipulamos, sino que te enseñamos de acuerdo a lo que está escrito. Ayúdanos a llegar a aquellos que desarrollamos tareas en la obra misionera, que a veces hasta hay que fajarse bien porque vas y es muy posible que no vuelvas. A esos ayuda, a ellos colabórales, a los que caminan, a los que van, a los que suben, a los que sudan, a los que lloran. Usted sabe que hay mucha gente cristiana necesitada hoy, más que nada acá en el Ecuador, con este problema de los apagones y todo lo que ocurre, que estamos sin trabajo, pero que no nos detenemos y que tenemos que igual buscar para la papa, para parar la olla. Bendíceles. Usted que tiene recursos y que Dios le ha bendecido, bendígale. Pregúntele si necesita algo y juntos podamos seguir adelante en esta tarea de bendición y de edificación. Hoy también tenemos un tema del incremento en la persecución religiosa. Las estadísticas de Puertas Abiertas revelan que más de 360 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación. Hablo a nivel global, ¿no? Esto no solo desafía la fe individual, sino también el testimonio global. Por eso dice Lucas 14:29, ¿no? Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Este texto y otros más, lamentablemente fueron malinterpretados, fueron sacados de contexto. Y mucha gente, usando la malicia de su concupiscencia y el negociado que tenían, hizo de esto un dogma. Acumula gente, acumula gente, acumula gente, acumula gente. Dale este dogma, dale esta forma de cómo las cosas se hacen aquí, que se congreguen todos los días, pero eso sí, que diezmen y ofrenden todos los días. Ta, 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 y eso se hizo un ciclo. Se hizo un ciclo vicioso. Y esa era la tarea, ojo, y yo no estoy diciendo nada nuevo. La comunidad lo sabe, el barrio lo sabe, nuestra familia lo sabe, el mundo lo sabe. No podemos callar ante estas realidades. Entonces, este texto fue el que en esa época era el de llenar gente a como dé lugar, no importa lo que sucediera después. Y ya usted vio el resultado. ¿Que está mal crecer? No, crezcamos. ¿Que está mal tener una congregación grande? No, crezcamos. Pero desarrollemos la tarea. Hagamos eco del evangelio que estamos predicando. Y seamos honestos con la gente. Y no le faltemos el respeto a la gente. Y no usemos a la gente para nuestros antojos. Y no manipulemos a la gente para nuestros derechos o para nuestros intereses económicos. Seamos honestos con la gente y con la sociedad. Y obviamente con nuestro buen Dios. Mira la realidad, lo antiguo, creyentes apasionados y comunidades vibrantes, centradas en la oración, el discipulado y la adoración colectiva. Hoy, lo nuevo, bancos vacíos que reflejan apatía, individualismo y una desconexión creciente entre la fe y la vida diaria. Esto no se puede negar, esto no se puede esconder, esto hay que evidenciarlo. Pero para cambio, pues cambiemos, unámonos, hagamos la tarea juntos, unámonos. Segunda de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende.
exhorta o anima con toda paciencia y doctrina. Esa es la recomendación que Pablo le hizo a Timoteo. Preguntas para reflexionar antes de finalizar. Preguntas para reflexionar. ¿Estamos presentando el Evangelio de una manera relevante y auténtica para las generaciones actuales? ¿Usted cree que el Evangelio que estamos presentando es el Evangelio de Cristo? ¿El Evangelio poderoso? ¿El Evangelio que cambia, que transforma? ¿O usted cree que el Evangelio de la manera de cómo lo estamos presentando está diluido? No tiene sentido, no tiene significado. La gente, es más, la gente no lo considera ya. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos diluido el mensaje, hemos minimizado la tarea. Yo le dije el día de ayer en la transmisión, bueno, en este caso en temas anteriores, que en lo que tiene que ver conmigo, yo no quiero ser una estafa para el Evangelio, ni quiero que la gente vea el Evangelio como algo religioso. Si el Evangelio que estoy predicando no me está dando resultados, el problema no es el Evangelio, el problema soy yo, que me he convertido en un religioso fastidiado, amargado, decepcionado, que puede hacerse un lugar o a un lado y que los que en realidad entienden lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y el impacto de transformación que debe de hacerle a toda nuestra vida, entonces que mejor lo hagan ellos y yo dedicarme a otra cosa. ¿Cómo podemos abordar las necesidades de las personas que sienten que la iglesia no representa sus valores? Hay mucha gente decepcionada, repito, que volvió atrás o que ya no se congregan o que ya no participan. Le invito a que pueda ver y oír confesiones de un líder que dejó de servir. Búsquelo en mi canal de YouTube, Servicio en los Discipulados. Ya la época esa de ven todos los días se terminó, por favor, se terminó, se terminó. Hoy, por ejemplo, en el tema de Ecuador, tenemos que contextualizar nuestro tiempo. ¿Cómo hacemos? Ya la energía se va en una hora, se va la energía. Y de ahí sabrá Dios a qué hora vuelve. Así estamos. Pero por ahí se escucha que viene un avivamiento, que viene, por favor, o sea, ya, pues, o sea, ya estamos grandecitos y hagamos la tarea con responsabilidad. ¿Qué tan preparados estamos para utilizar las plataformas digitales para impactar el mundo con el mensaje de Cristo? Yo no le estoy diciendo para darle like o tener seguidores de esa gente que Dios le habla cada rato, como ya le mencioné. Yo no es con eso, no. No. La tarea que mucha gente seria hace, con un discipulado serio, bíblico, cristocéntrico, que no emociona, que no manipula, que no usurpa la economía de nadie para que nadie nos señale, ni nos llame delincuentes, ni ladrones, ni manipuladores, ni mercenarios del Evangelio, sino en realidad servidores. Pero ¿estamos preparados para poder hacerlo? Acciones urgentes, hay que tomar acciones urgentes. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hoy este texto sí tiene cumplimiento. Gente, si hay gente que hace esta tarea. Y esto ya se ha hecho. El problema es que lamentablemente es un porcentaje muy mínimo de hacerlo bien. Y ahí es donde hay que multiplicar el esfuerzo y sumar esfuerzo y unirnos. Uno, reformar la iglesia local. Y cuando hablo de reformar, hablo de cambiar. Hablo de cambiar. Crear espacios accesibles y relevantes para las generaciones más jóvenes, con actividades y mensajes que respondan a sus inquietudes. Usted no puede seguir entreteniendo a los jóvenes con cosas que no valen la pena, pues. O sea, ya no le faltemos el respeto a los jóvenes ni le hagamos perder tiempo. Dicho sea de paso, en breve le haré llegar o saber a breve rasgo el proyecto juvenil
que estoy armando para junto con ustedes manejarlo en caso de haber la necesidad. Hacer todo para la gloria de Dios. ¿Qué reforma tenemos que hacer? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Repito y se lo digo, si usted pretende seguir haciendo lo mismo, esperando cambios difíciles, así le dice el Señor, se frustrará. La gente o los jóvenes terminarán diciéndole yo no voy más y se dedicarán a otra cosa. Así como lo escucha y así como lo oye. Invertir en el discipulado digital. Invertir en el discipulado digital. Para aquellos que todo lo quieren gratuito. Invierta en su educación. Invierta en su preparación y en su equipamiento. Sepa que el que le sirve y el que hace la tarea estudia, paga energía eléctrica, paga internet, paga Zoom ilimitado para poder hacer una tarea. Sea recíproco con eso y ya dejemos esa forma extraña de querer todo gratuito. Usar redes sociales, podcast y plataformas online para alcanzar a aquellos que no se acercan básicamente a la iglesia. ¿Usted cree que la gente hoy quiere ir? Muy poca gente quiere ir y usted sabe que muy poca gente se congrega de corazón. Porque las cosas han cambiado. Entonces hagamos la tarea y equipemos y preparemos a personas que desde estos medios pueden también hacer la tarea de la gran comisión y del evangelismo y del discipulado. No nos hagamos problema de querer que todo el mundo vaya, porque no van a ir, por favor, no van a ir. Las cosas han cambiado y van a cambiar y seguirán cambiando. Vean, próximos a una tercera guerra mundial, de seguro ya mismo cae una bomba por acá o el daño colateral que puede ocurrir. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ah, ¿usted cree? Ya nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Cristo viene, Cristo viene. Esa es una irresponsabilidad de la iglesia decir que cada vez que caiga una bomba, Cristo ya viene y nos vamos. No, señor, aquí hay que hacer la obra hasta el último día de nuestra vida, como sale y como luz. O vamos a huir como cobardes, como mucha gente nos está enseñando. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y la tarea que el Señor nos asignó y nos encomendó, ¿quién la termina? ¿O es que esto es a medias o por pedazos? Por favor, fortalecer la conexión comunitaria, priorizar relaciones genuinas sobre los rituales. A veces lo que más hacemos es un ritual, simple y sencillamente un ritual, y hacer las cosas con un enfoque en acompañar a las personas en sus luchas, ayudarles, seguirles, colaborarles. Dice el texto, sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero eso no se ve ahorita, es sálvese quien pueda. Y mis respetos y mis agradecimientos y mis oraciones para aquellos que en realidad hacen la tarea de ayudar, de colaborar, que el Señor bendiga tu vida, bendiga la obra de tus manos, bendiga el recurso que das para la obra misionera, la comida, el alimento, la medicina que le das a los necesitados de verdad. Que Dios te multiplique, que Dios te ayude, que Dios te provea siempre y sigas bendiciendo esta labor. Actualizar el lenguaje y el mensaje. Como digo, hermano, estamos en el siglo XXI, no estamos en la época de los 60 ni de los 70, aunque el evangelio es el mismo. Comunicar el evangelio con una narrativa que resuene en la sociedad contemporánea sin comprometer su verdad. Sean vuestras palabras sazonadas con sal. ¿Qué está diciendo el escritor? Actualízate de acuerdo a tu tiempo. Ya no le puedes decir a un joven que el estudiar es vanidad para la carne. Ya no le puede usted decir a alguien, deja de estudiar teología o deja de estudiar esto o lo otro porque se le van a burlar en la cara. Solo a la gente preparada, capacitada y entendida en un tema en específico, la gente atiende. A los demás, no. Actualícese, actualícese. El mandato de Mateo 28:19 sigue vigente hoy.
A modo de conclusión, hoy es el momento de retomar la tarea con renovado vigor, con apagones, con crisis sin trabajo, con pruebas, con bombas, con inestabilidad social, con criminalidad en el barrio. Las cifras no deben desalentarnos. Reconozcamos que las congregaciones están vacías o con muy poca gente, o no hemos crecido, así de sencillo, seamos honestos. No nos deben desalentar, sino desafiarnos a ser más intencionales. La iglesia permanece activa. El evangelio nunca morirá, nunca morirá. Usted y yo moriremos, el evangelio no. El evangelio será un faro para una generación en busca de esperanza. ¿Qué paso darás hoy para marcar la diferencia? ¿Qué pasos darás hoy? O yo, o juntos. Para esto, es lo que Dios mediante próximamente estaremos manejando si el Eterno nos presta vida en el 2025. Conoce un poquito de nuestros proyectos educativos, virtuales y presenciales. El primer proyecto es SD, Servicio Más Discipulado. Un proyecto que vamos a manejar y vamos a desarrollar a nivel presencial y a nivel virtual. Acá en el Ecuador voy a presentar este proyecto a todos los que quieran sumarse y ser parte del mismo. Otro de nuestro proyecto que ya tiene ya algún tiempo es nuestro proyecto de oración Habacuc Global. Un proyecto que trata de hacer la tarea desde el contexto de la oración con líneas de entendimiento. Tenemos una máxima en el proyecto de oración Habacuc. Oremos más, oremos mejor y oremos siempre. En el contexto de oremos más está en el tema de la organización. Si usted no agenda la oración, o no ora, o lo hará de una manera desorganizada. En el tema o en el segundo tópico o en el segundo capítulo de Oremos Mejor, nos enfocamos en las 12 estructuras de la sociedad, como por ejemplo la medicina o la salud, la infraestructura, los medios de comunicación, el arte, justicia y demás, de cómo la Iglesia de Jesucristo debe de enfocarse de manera clara y objetiva y desde esas estructuras presentar una respuesta bíblica y profesional para cambios y por transformación. Y oremos siempre el contexto tanto vertical como horizontal, donde Dios con el hombre desarrolla una tarea en esta generación, donde siempre recurrimos a la oración independientemente de lo que esté ocurriendo. Y por último, Tribu de Talentos, nuestro proyecto juvenil, el cual esperamos que también sea de mucho fruto y de mucho apoyo y de mucha, pero de mucha edificación para jóvenes que tanto necesitan una transformación desde su hombre interior. Así que estos son nuestros proyectos que estamos de a poquito construyendo y le invitamos a que nos pidan y nos soliciten la información respectiva para poder trabajarlo con ustedes. El proyecto SD, atención mis amados, próximamente lanzaremos nuestro próximo proyecto educativo y de capacitación bíblica virtual y presencial S+D, Servicio Más Discipulado. Una oportunidad única para profundizar en la palabra y fortalecer tu servicio en comunidad. Prepárate para un viaje transformador en el que descubriremos enseñanza sólida con herramientas prácticas para discipular en este tiempo. Mantente conectado para más detalles y fechas de inicio. Para mayor información, nos puedes escribir a mi WhatsApp, a los que están fuera, más 593-9947-17-544 y visitar nuestra página web www.abacuglobal.com. Estamos con lo poquito que tenemos tratando de también servir y contribuir para el bien común de la iglesia. Mi pastor querido, mi pastora querida, unámonos.
Unámonos, unámonos y caminemos juntos. Esto es lo que tenemos y podemos ser de bendición para ustedes y los suyos. Así que de seguro podemos hacerlo, ¿no? Mis amados, no hay tiempo para más. Muy agradecidos por la oportunidad y atención que nos han brindado. Esperamos que todo lo que se ha dicho y se ha comunicado haya sido de mucho fruto. Le invitamos también a que, repito, se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube, Servicio Más Discipulado, dejar un comentario, una opinión, considerar también ya nuestros proyectos que tenemos con SD, Proyecto Abacú y Tribu de Talentos. Así que será para mí de mucho honor comunicarme con ustedes. Estamos ya sobre la marcha, faltan unos días para que este año se termine y lo importante es que juntos podamos desarrollar la tarea. No hay tiempo para más, un honor. Soy Richard Carrillo, que les invita a mantenerse creciendo. Saludos.